Bienvenidos amigos al segundo bloque de su podcast Arequipa Ciudad Modelo. Desde Arequipa, por Arequipa y para todo el Perú. Me han encargado la elaboración de un artículo a través de la Universidad Católica Santa María y preparando este artículo he visto una data que creo que es importante compartirla con ustedes. Y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Y el principal problema es la falta de legitimidad de las autoridades. Tenemos autoridades que realmente no representan a nadie. Miren, a la pregunta en cuanto a elección de autoridades, los ciudadanos no saben elegir a sus autoridades. El sur opina 76%. Lima y Callao, 75%. Centro, 78%. Oriente, 90%. Norte, 93%. Entonces, tenemos una crisis política de las autoridades que nos representan. ¿Por qué? Porque no sabemos elegir. Por eso en todas mis intervenciones, en este mismo podcast, termino diciendo, por favor, pensemos nuestro voto, elijamos bien, dejemos de dispararnos a los pies cada vez que vamos a emitir un voto. Esto de no saber elegir a las autoridades trae los problemas como por ejemplo los de violencia que hemos comentado en el bloque anterior. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades, ¿a quién representan? Con tanta dispersión del voto, con esta falta de identidad de los congresistas con sus partidos políticos que se andan saliendo de una vez que llegan al Congreso, como Pedro en su casa, por la falta de responsabilidad de los partidos en elegir adecuadamente a sus candidatos. Aquí tenemos una responsabilidad compartida todos, desde los partidos políticos hasta las autoridades que elegimos hasta los ciudadanos que somos los que elegimos a las autoridades. Desde el gobierno, Congreso, gobiernos regionales. Bueno, ustedes ya saben mi opinión sobre los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales deben desaparecer, no tienen ninguna razón de ser. Fue un absurdo que se creara esta departamentalización de los gobiernos regionales, esta departamentalización, convirtiéndolos en gobiernos regionales, duplicando funciones. Como ya lo dije en una entrevista, lo que tenemos que fortalecer son las municipalidades. ¿Por qué las municipalidades? Porque es el primer contacto del pueblo con su autoridad, con el Estado. Es el principal contacto y primer contacto que tenemos con el Estado, con nuestra autoridad. Por eso lo que tenemos que hacer es fortalecer las municipalidades, porque el alcalde sabe los problemas de su vecino, el alcalde sabe los problemas de su distrito o de su provincia. Pero el gobierno regional, ¿qué hace? Corrupción. Casi todos los gobiernos regionales, exgobernadores o expresidentes de gobiernos regionales están con problemas judiciales. Bueno, casi todos los expresidentes. Entonces, nuestro problema es un problema de institucionalidad. Pero los gobiernos regionales realmente no sirven. Y les voy a dar unos datos precisamente que estoy preparando para el artículo que les comentaba. Y miren, por ejemplo, el estado de Minas Gerais en Brasil es semejante al tamaño geográfico de todo el Perú. Su PBI es similar al peruano. O sea, todo lo que produce el estado de Minas Gerais es igual a todo lo que produce el Perú. Ciudad de México, con 9 millones de habitantes, tiene 200.000 millones de PBI. Ambos son ejemplos que demuestran que la estructura política peruana está absolutamente sobredimensionada. 19 ministerios. Minas Gerais lo maneja un gobernador. 19 ministerios. 24 gobiernos regionales. 24 municipalidades distritales y 1,000 y pico municipalidades provinciales y 1,000 y pico municipalidades distritales. Tanta estructura para manejar a 30 millones de peruanos.
en un territorio que es similar al de Minas Gerais, y Minas Gerais tiene un Producto Interno mayor que el nuestro. Entonces, la solución está en que tenemos que fortalecer nuestra democracia, no debilitarla como algunos radicales pretenden con cambio de nueva constitución, que están pretendiendo que volvamos a una revolución o un cambio. Toda revolución ha terminado generando un retraso considerable en el crecimiento de los países. Felizmente tenemos una constitución, una constitución que, ojo, la izquierda se encarga de decir que es la constitución de Fujimori. Mentira. Esa constitución, si bien es cierto, era presidente Fujimori, pero esa constitución se logró por intermediación de la OEA. Y ahí un personaje peruano intervino para que juntó a todos los países garantes por la OEA, que fue Hernando de Soto, para que se llevara a cabo una asamblea constituyente. Y eso fue lo que pasó. Y es más, es una de las pocas constituciones en el Perú que ha sido aprobada por un referéndum. Entonces, nuestra constitución es buena, tenemos una buena constitución. El capítulo económico, sobre todo, ha permitido sacar de la pobreza desde su vigencia a casi más de la mitad de pobres que teníamos. Ha empezado a crecer la pobreza ahora sí, pero ¿por qué ha empezado a crecer? Porque no tenemos gobierno. Desde que entró Humala, las políticas económicas han ido de caída. ¿Y para qué hablar ya cuando entró Kuczynski, que permitió la entrada de los venezolanos? En un inicio estaba bien, porque teníamos que ser solidarios. Estaban escapando de una de las peores dictaduras que existe hoy día en el mundo. Porque la dictadura de Maduro, que es una narcodictadura, es una de las dictaduras más graves, más violentas y represivas del mundo. Está bien, la gente escapaba. Pero después con el señor Vizcarra, habían informes de inteligencia que decían que se venía un camión cargado de delincuentes que Maduro los había sacado de las cárceles y los estaba exportando a Latinoamérica. Y el señor Vizcarra no hizo nada, a pesar de contar con los informes de inteligencia. O sea que en buena cuenta, este nivel de violencia que en el Perú no lo teníamos, porque valgan verdades, los delincuentes peruanos te arrastraban, te arranchaban, te quitaban el celular, pero no te mataban. Estos delincuentes que vienen de Venezuela, del Tren de Aragua, todos estos delincuentes que vienen del extranjero son sin escrúpulos. Meten un balazo por 100 soles, 200, 300, están ejecutando a personas y se jactan de lo que hacen en las redes sociales. ¿Quién tiene la culpa de que permitieran que entraran sabiendo que iban a llegar? Señor Vizcarra, asuma usted y deje de estar saliendo ahí durmiendo con su perrito y haciendo tonterías. Por Dios, más seriedad en la política. Ese nivel de políticos son los que tenemos. Tenemos que pensar, queridos compatriotas, tenemos que pensar en autoridades que realmente tengan la suficiente capacidad técnica y política para llevar adelante el Perú. Estas elecciones son claves, estas elecciones son fundamentales. Dejemos de estar pensando que este candidato no me gusta, que este candidato no habla bien. Veamos a los más técnicos, veamos a los más preparados, a los que han demostrado con actos y con hechos, con factos, como se dice ahora, que han sido eficientes en la gestión pública. No se vayan, continuamos en el siguiente bloque. TV.